Buenas noches, hermanos. Es realmente un privilegio poder en esta noche compartir la palabra de Dios con ustedes. Vamos a hacer en este viernes una pausa respecto del estudio del libro de Josué que venimos viendo viernes tras viernes. Y bueno, los hermanos me dieron la posibilidad de elegir un tema libre y pensé en compartir un fragmento de la historia del profeta Elías por dos motivos principales. En primer lugar, porque como vamos a ver, Elías tuvo que transitar tiempos de oscuridad espiritual que quizás tengan muchos puntos de contacto con lo que vivimos hoy nosotros día a día. Y porque también Elías es un ejemplo para nosotros de cómo transitar estos tiempos. Así que les invito a que abramos la Biblia y leamos ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 17, a partir del verso 1, dice así la palabra de Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Bueno, aquí tenemos a este profeta Elías que para situarnos en el tiempo estamos ubicados aproximadamente 75 años después de que se parte el reino de Israel. Luego de la muerte de Salomón, está reinando su hijo Roboam, y Jeroboam inicia una rebelión y se termina haciendo esta división que veíamos viernes atrás entre el reino del norte y el reino del sur, al sur con las tribus de Judá y Benjamín y el resto de las tribus al norte. Y bueno, está reinando aquí el rey Acab, un rey pagano, un rey totalmente en contra de la ley de Dios, que nos dice que hizo dos cosas. Lo vemos en el capítulo 16, verso 31, dice que le fue cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y además tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Nos dice que anduvo en los pecados de Jeroboam y que se casó con esta mujer extranjera que era adoradora de Baal y que se propuso exterminar el culto a Dios, exterminar a los profetas de Dios. Y si vemos lo que nos dice sobre el que también anduvo en los pecados de Jeroboam, ahí fue cuando comenzó un culto paralelo que Jeroboam instituyó con un fin político para evitar que las personas vayan a Jerusalén a adorar a Dios. Eso lo vemos en el capítulo 12, a partir del verso 25. Dice así, el título ahí que le pusieron a este pasaje dice: el pecado de Jeroboam. Dice: Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tomado consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir
de la tierra de Egipto. Vemos que Jeroboam instituyó una adoración a estos dos becerros con un fin político, porque dice que para evitar que el pueblo vaya a adorar a Jerusalén y se vuelva a Roboam, el hijo de Salomón, pensó y tomó consejo, dice, poner dos becerros de oro, uno en Betel y en otro en Dan, y se suponía que estos dioses eran los que los habían sacado de la tierra de Egipto, ¿no? Y vemos que no es que instituyó una nueva religión, sino que lo que hizo Jeroboam fue mezclar el culto verdadero a Dios, mezclar el judaísmo bíblico, digamos, con una adoración falsa. Todo con un fin político, con un fin de este mundo, ¿no es cierto? Pero las fiestas eran similares, los sacrificios eran similares, pero estaban adorando a ídolos. Ahí comenzó toda una oscuridad espiritual que fue en aumento hasta llegar a Acab, que se casa con esta mujer. Ahí empieza además el culto a Baal, a Asera y un montón de abominaciones en las que cayó el pueblo, ¿no? Y lo primero que yo veía en este pecado de Jeroboam, donde comienza todo esto, es el peligro de mezclar la adoración verdadera a Dios con quizás corrientes de pensamiento de este mundo que digamos, siempre el pueblo de Israel estaba rodeado de otros pueblos que adoraban dioses falsos y nosotros hoy día estamos rodeados de un montón de cosas que van en contra de la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el problema? El problema es cuando todas estas cosas empiezan a filtrarse en el pueblo de Dios, cuando estas cosas quieren entrar por la puerta de la iglesia, y esto fue lo que comenzó ahí con este pecado de Jeroboam. Empezó a mezclar la ley de Dios, el culto verdadero a Dios, con un culto falso. Todo por un motivo de este mundo, ¿no es cierto? Y así pasa hoy en día, lamentablemente, en la cristiandad. Hay un montón de corrientes de pensamiento que se van metiendo a través de la cultura, a través de la televisión, de las series, de las publicidades. Y el gran peligro que tenemos hoy día como cristianos en la iglesia es que todas las corrientes de este mundo se empiecen a mezclar con el verdadero servicio, con la verdadera devoción, el verdadero culto a Dios. En Levítico 20:26 Dios dice: habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y bueno, esto fue lo que no hizo el pueblo, ¿no es cierto? Y esto es lo que tenemos que nosotros estar velando por cumplir la palabra de Dios, por ponerla en nuestro corazón, porque este peligro está latente, de que todas estas corrientes de pensamiento se empiecen a mezclar en nuestro pensamiento, en nuestra forma de decidir, en nuestras prioridades y en nuestra forma de organizar la familia, de todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos que apartarnos de los pueblos, como decía acá en Levítico, y fue eso en lo que falló el pueblo de Israel. Y en medio de esa oscuridad espiritual aparece Elías, un hombre ordinario, un hombre que aparece de la nada. No sabemos nada de sus antecedentes familiares, de su linaje. Dice que era tisbita. Tisbe era un pueblo sin trascendencia. En las escrituras, en las únicas referencias que se hace a ese pueblo, un pueblo pequeño, es cuando se habla de Elías.
y sin duda era un hombre ordinario. Miren lo que dice Santiago, capítulo 5, verso 17, dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones, la traducción de la NBI dice debilidades, semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Como decíamos, no sabemos nada de sus antecedentes, de su linaje, de su familia. Era un hombre ordinario. Santiago nos dice que era un hombre con pasiones, debilidades parecidas a las nuestras, pero no siguió siendo ordinario. Por la gracia de Dios se convirtió en una persona extraordinaria. De hecho, en el Nuevo Testamento solamente 2 personajes aparecen hablando con el Señor en el Monte de la Transfiguración. Uno es Moisés, el otro es Elías. Era un hombre ordinario, pero que dejó de ser ordinario para convertirse en una persona extraordinaria. Y no sabemos nada de sus antecedentes, apareció, irrumpió de golpe, pero sí sabemos mucho sobre su carácter. Sabemos que era un hombre que eligió confrontar con el pecado. En medio de esa oscuridad espiritual, era un hombre de acción. Ahí podemos ver en el primer libro de Reyes, el capítulo 18, vamos a ver ahí cuando más adelante en la historia se encuentra con el rey Acab. Acab le dice a Elías: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. No tenía pelos en la lengua para denunciar el pecado del rey, que tenía potestad de matarlo, pero Elías no tenía problemas en confrontar con el pecado. Era un hombre de oración, nos dice, como leíamos recién Santiago, que oró fervientemente. Sabemos que era un hombre de oración, y como vamos a profundizar un poco más adelante, era un hombre de fe. Pero bueno, nos decía el fragmento que leímos, de que luego de que Elías confronta a Acab y le dice que no va a volver a llover hasta que él ore a Dios, seguramente Elías estaría ya pensando en comenzar una reforma. Vemos más adelante que dice que él sentía un vivo celo por Jehová. Su corazón ardía por Dios. Él estaba enardecido por ver toda esa oscuridad espiritual que lo rodeaba, todo ese pecado, esas abominaciones. Pero Dios, en vez de mandarlo allá a iniciar esa reforma, dice que lo manda a esconderse. Dice: vino a él palabra de Jehová en el verso 2 del capítulo 17, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Contra lo que seguramente estaba pensando Elías, que ya venía después, Dios lo manda a esconderse. Dios lo manda a la soledad. Dios lo manda a vivir como un ermitaño en un arroyo, y que iban a ir los cuervos a llevarle pan y comida y a beber de ese arroyo en total soledad, ¿no? Y pensaba que muchos hombres de Dios tuvieron que pasar por lo mismo. Moisés, tantos años ahí cuidando las ovejas en Madián, David, el Señor mismo, esos 40 días de ayuno, momentos de soledad, momentos de desierto, momentos que quizás uno no elegiría nunca. Seguramente Elías no estaba pensando en eso cuando Dios le dice que se tenía que ir a esconder.
pero muchas veces Dios tiene para nosotros este tipo de momentos de soledad. Yo pensaba ahí en Oseas, dice, pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Muchas veces Dios quiere llevarnos a situaciones de soledad, situaciones que nosotros no elegiríamos nunca, situaciones quizás de prueba, para hablarnos a nuestro corazón. Quizás haya cosas en nuestro corazón que nosotros no vemos y que Él sí, y que necesitan ser cambiadas, necesitan ser moldeadas por Él. Dice el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos, de los que me son ocultos. Hay muchas cosas que nosotros quizás no conocemos de nuestro corazón. Nuestro corazón, dice la Biblia, que es engañoso y perverso. ¿Quién lo conoce? Él lo conoce. Él sabe lo que tiene que hacer con nuestro corazón, y quizás muchas veces tengamos que pasar situaciones de estrechez, situaciones de soledad, situaciones de desierto, porque Él quiere en ese lugar hablarnos a nuestro corazón. Seguramente las lecciones que aprendió ahí Elías fueron la base, el sustento de todas las grandes cosas que vinieron detrás. En los capítulos siguientes se pueden ver las maravillas que hizo Dios a través de la mano de Elías, ¿no? Pero el tema es que muchas veces quizás nosotros, por lo menos quien les habla, nos resistimos a estos tiempos, nos resistimos a permitir que Dios trabaje en nuestro corazón. Yo me acordaba cuando me tocó hace un tiempo, ya como 5 años más o menos, operarme de la rodilla. Bueno, me había fracturado jugando al fútbol y bueno, me tuve que operar. Y bueno, recuerdo que hablando con el médico era una operación que no duraba más de 1 hora, supuestamente sencilla. Y bueno, entonces entré al quirófano y bueno, salgo del quirófano, gracias a Dios, me despierto bien. Y bueno, y ahí ya la familia me empieza a contar cuando me despierto que esta operación, que no iba a durar más de 1 hora, pasó 1 hora, pasaron 2 horas, pasaron 3 horas, ya como 3 horas y media recién ahí aparecí en la habitación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué habrá pasado? Era lo que todos nos preguntábamos, hasta que más tarde aparece el médico y ahí me cuenta que la operación había tenido una complicación, que bueno, me tenían que cortar un tendón para reemplazar el ligamento que se me había roto de una parte de la rodilla, que ese ligamento no era lo suficientemente consistente, entonces tuvo que cortar en otro lado, y por eso fue que tardó tanto la operación, ¿no? Bueno, después haciendo kinesiología, un kinesiólogo me dijo, no, te operó mal. No era que el tendón era débil, lo habrá cortado mal él. Bueno, la verdad que yo nunca voy a saber, creo, qué fue lo que pasó en ese quirófano, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que yo pensaba que muchas veces en este tipo de situaciones nosotros tenemos la mayordomía de un montón de cosas. Tenemos la mayordomía de los recursos que Dios nos da, de la familia y del cuidado de nuestro propio cuerpo. Digamos, si yo me corto en mi casa, me pongo alcohol, me pongo oxigenada, porque yo tengo la mayordomía de cuidar de mi cuerpo, ¿no? Pero en estas situaciones, uno es como que, si bien siempre tenemos que orar antes de cualquier consulta médica, una intervención, tenemos que ponernos en la mano de Dios, pero le terminamos dando la llave de esa mayordomía de nuestro cuerpo, en este caso un cirujano, ¿no? ¿Y por qué hacemos eso? Y porque tenemos
una evidencia de que tenemos un problema. Yo en este caso yo tenía una resonancia magnética que se veía que estaba algo roto, yo no podía flexionar la rodilla, era evidente que yo tenía un problema. Y el segundo motivo por el que yo le doy la mayordomía de mi cuerpo por ese lapso de tiempo a este doctor es porque yo no puedo arreglar eso que me está pasando, ¿no? Entonces, bueno, es como que me tengo que entregar y como les decía, darle la mayordomía del cuidado de mi cuerpo por este tiempo a esta persona, porque yo tengo un problema que no lo puedo solucionar. Tengo que depender de otra persona para que trabaje y haga lo que hay que hacer para que yo me cure. Y así es lo que quiere hacer Dios con nosotros cuando pasamos por este tipo de situaciones, ¿no? Cuando nos manda a alguna situación de estrechez, de soledad, algún desierto. Y pensaba qué bárbaro que muchas veces nos resistimos a este tipo de cosas, cuando Dios tiene que operar, entre comillas, en nuestra vida, ¿no? Lo hacemos quizás con una cuestión física, pero nos cuesta en el ámbito espiritual poder entregarle a Él la mayordomía. Él es el mayordomo, pero nosotros no queremos soltar y no queremos descansar en Él, y no queremos aceptar la situación que Él pone por delante, nos resistimos, ¿no? Recuerdo a Jorge hablando de estas cosas, dice, a veces escucho hermanos que dicen, me enojé con Dios, como si Dios fuera el hermanito, decía Jorge, ¿no? Y qué difícil realmente poder descansar en Él. Y bueno, y vamos a ver que Elías realmente pudo descansar en Dios. Realmente vamos a ver algunas cosas de su fe en donde él realmente se puso en las manos de Dios y más allá de las cosas que él no podía ver, él siguió adelante en lo que Dios le puso por delante. Y estas lecciones que aprendió en esta soledad fueron la base, fueron el alimento para todo lo que venía después. Entonces vamos a destacar tres puntos de la fe de Elías. En primer lugar, caminó por fe incluso cuando no conocía el camino que estaba delante de él. Vamos a ver ahí en el capítulo 17 otra vez, el verso 2 dice: después de que él se presenta ante Acab, dice, y vino palabra de Jehová a él diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Elías fue y le dijo al rey que no iba a volver a llover hasta que él no orase, sin saber cuál iba a ser el siguiente paso. Porque dice acá que después de que él se presentó ante el rey, ahí Dios le dijo que se vaya a esconder. Pero él dio el primer paso sin saber qué venía atrás. Él dio el primer paso sin saber si quizás Acab lo iba a matar, lo iba a arrestar, no sabía qué iba a pasar. Dios le habla luego de que Elías da el primer paso, ¿no? Y qué enseñanza de poder seguir a Dios sin saber qué viene atrás, ¿no? Siempre uno en las películas ve este tipo de películas de Misión Imposible. A mí me gusta ver cuando están planeando cómo van a entrar al lugar, lo que tienen que hacer, pero también piensan cómo van a salir de ese lugar, ¿no? Cómo va a ser el escape. Bueno, acá Elías fue, se presentó ante el rey y sin saber qué venía después. Pero la clave está en lo que dice en el verso 1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, y ahí está la clave, en cuya presencia estoy.
físicamente estaba delante del rey, pero él estaba en la presencia de Dios, él confiaba en Dios, él no necesitaba saber qué iba a venir después, porque él estaba en presencia de Dios, no estaba delante de un hombre, no estaba delante de un rey, no importaba lo que podía hacer ese hombre con él. No recuerdo si fue Spurgeon o quién, no me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero era un hombre que dijo, que creo que estaba en su tumba, tenía tanto temor a Dios que no le tenía temor a ningún hombre. Bueno, acá era así. Él le tenía miedo a Dios, no le tenía miedo a Acab. Y solamente después de obedecer, Dios le dijo cuál iba a ser el próximo paso. Otro punto para remarcar de la fe de Elías. Caminó por fe incluso cuando el camino que Dios le estaba trazando parecía ilógico y contrario al sentido común. Lo repito, caminó por fe incluso cuando el camino que Dios le había trazado parecía ilógico y contrario al sentido común. Luego de confrontar con el rey, en lugar de comenzar una reforma, Dios le dice que se vaya a esconder. Seguramente Elías, como decíamos antes, el celo por Dios lo consumía, pero él seguramente estaría pensando en hacer esta reforma, pero Dios le dice que se vaya a esconder, no parecía tener lógica, ¿no? Y encima le dice que le iban a dar de comer unos cuervos, animales carroñeros que además ceremonialmente por la ley eran animales inmundos. No tenía ningún sentido, ¿no? Hubiera sido más lógico que, por ejemplo, ahí en el capítulo 18, verso 3, vemos que Abdías, que era el mayordomo de Acab, era temeroso de Dios, dice la Biblia, y tenía escondidos a 100 profetas, ¿no es cierto? Porque Jezabel los estaba buscando para matarlos. Y bueno, eso nos lo cuenta ahí en el capítulo 18, sobre Abdías. Hubiera sido más lógico que se esconda ahí con estos 100 profetas, ¿no? Pero Dios dispuso otra cosa para él, porque quería probar su fe, y también es maravilloso ver cómo Dios se ocupa de nosotros, se ocupa de nuestras necesidades y de la forma más remota que podamos imaginar. En este caso a través de cuervos, animales carroñeros, animales ceremonialmente inmundos que Dios mandaba para alimentar a Elías. Quizás en algún momento de necesidad Dios nos sorprende, o quizás alguna palabra de aliento de algún hermano, alguna hermana que te trae ese versículo justo, y Dios te habla a través de esta persona o a través de un versículo de la palabra de Dios. Pero es maravilloso ver cómo Dios siempre está ahí para darnos la palabra, darnos el sustento que necesitamos para atravesar estas situaciones. Y en tercer lugar, Elías caminó por fe incluso cuando las cosas parecían ponerse peor. Lo repito, caminó por fe incluso cuando las cosas parecían ponerse peor. Dice en el verso 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y dice en el 8, y vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí, y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Aquí vemos que
se había secado el arroyo, se había secado su sustento para no morir de sed, y él seguía ahí esperando la palabra de Dios. Las cosas parecían ponerse peor, pero él quedó ahí esperando la palabra de Dios para saber cuál iba a ser el próximo paso, ¿no? La ansiedad es seguramente uno de los peores enemigos de nuestras almas. Nos hacen cometer errores, nos hacen tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, pero él se quedó esperando que llegue la palabra de Dios, y dice que recién luego de escuchar la siguiente orden de Dios, ahí recién se levantó y se fue a Sarepta. Y bueno, y ustedes pueden seguir ahí con la historia. Lo que viene atrás es realmente maravilloso, en la casa de esta viuda con su hijo, ¿no? Y yo pensaba que en estos tiempos donde la palabra de Dios está escaseando, en estos tiempos donde muchas de las corrientes de pensamiento de este mundo se meten en nuestras iglesias, en nuestras familias, qué bueno que es tomar este ejemplo de este hombre, que incluso en situaciones, recuerdo el nombre de un libro hace muchos años, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, se llamaba este libro, y relataba un montón de situaciones que humanamente no tienen explicación, y quizás no la podamos explicar durante el transcurso de nuestra vida, ¿no? Pero este hombre, incluso en situaciones que Dios le ponía delante que no parecían lógicas, él seguía esperando la palabra de Dios. Cada paso que daba, lo daba en fe y esperando a ver qué Dios le iba a ir mostrando más adelante, ¿no? Que podamos tomar el ejemplo de este hombre, hermanos, el ejemplo de su fe, un hombre ordinario, un hombre que no tenía antecedentes registrados en las escrituras de linaje, de importancia, un hombre común, un hombre, como nos dice Santiago, sujeto a pasiones como nosotros, pero un hombre ferviente en la oración, nos dice Santiago. Un hombre de fe, un hombre que no iba a negociar la palabra de Dios, un hombre que iba a denunciar el pecado con determinación, y que no siguió siendo ordinario, que se convirtió en uno de los hombres más extraordinarios de la palabra de Dios. Y quería cerrar, hermanos, con un versículo que está ahí en Hebreos, capítulo 10, verso 23, que creo que un poco resume mucho de lo que hemos comentado, y es un mandamiento, es una exhortación que nos llena de responsabilidad, nos llena de ánimo para lo que tenemos delante. Dice así, Hebreos 10, verso 23, manténgase firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Que podamos mantener firme, hermanos, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. El Dios que vemos acá cuidando de Elías a través de estos cuervos, de una forma sobrenatural. Bueno, Dios es sobrenatural. Dios cuida de nosotros, pero nosotros lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes, mantenernos sin fluctuar. Quiera Dios, hermanos, que este ejemplo de Elías pueda hacernos de ánimo, de fortaleza, también de modelo para atravesar los tiempos que estamos viviendo. Bueno, que Dios bendiga su palabra, y que todas estas cosas puedan cumplirse en cada uno
de nosotros. Dios les bendiga mucho y muchas gracias.